Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes 5 de marzo. Obviamente todavía tenemos calentito lo que ocurrió el domingo pasado, estas elecciones que dejaron ese resultado que todos ya conocemos, pero hay muchas cosas todavía de esos mismos resultados o de cómo esos resultados han impactado o antes, digamos, de elecciones estaban impactando algunos temas de la opinión pública. Para ello vamos a hablar con dos expertos, voy a decir yo, expertos en opinión pública, desde dos puntos de vista. Los presento inmediatamente. Uno es Edwin Segura, que es el jefe de LPG Datos de la prensa gráfica. Buenas noches. Buenas noches. Por muchos años haciendo encuestas en el país, tiene, digamos, como el manejo de la opinión pública y cómo ha ido cambiando absolutamente en la palma de su mano este señor, ¿no? Y también tenemos esta noche a Yeser Candray, quien es investigador en educación matemática del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia y además colaborador editorial de la revista Disruptiva. Buenas noches, Jess. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar aquí con Edwin y contigo para hablar de estos temas. Vamos a tratar de entender todo lo que pasó, pero además vamos a tratar de... Yo lo primero que quiero preguntarle, ¿podrían cambiar los resultados que conocemos hasta ahora? Sobre todo en el número de diputados, eso es lo que queremos saber también. Vamos a saludar a quienes sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, ya todos sabemos que se hizo el conteo preliminar de votos. Ahora debiera haber iniciado el día de ayer el conteo final de los votos, que es el conteo oficial. Fallas técnicas y problemillas entre los vigilantes han creado, digamos, que esto esté en este momento parado, pudiera en cualquier momento reiniciarse. Ayer el FMLN y Arena dijeron que por 24 horas suspendían esto. Estamos grabando este programa, estamos en horas de la tarde, pero pudiera ser que, digamos, que a la hora que este programa está al aire ya se hubiera vuelto a iniciar. Pero la tensión está alta y se habla de fallas en el sistema, pero pareciera que más que fallas en el sistema lo que hay es poca voluntad de llegar a acuerdos y montar las mesas. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Por ahí entra la cosa? Sí, yo creo que, visto lo visto, es un problema de falta de voluntad, un poquito de civilidad, diría yo, ¿verdad? Al momento de hacer una tarea bastante... una tarea bastante delicada, porque este ejercicio de, después de las elecciones, recoger todas las actas y reunirse en un lugar para colectar todas las actas y hacer la suma, se ha venido haciendo desde 1982, ¿verdad? Con diferentes auxilio tecnológico, desde hacerlo con matrices totalmente de papel, ¿verdad? Hasta pues ahora que lo están haciendo ya con más tecnología, ¿no? Pero la esencia de todo esto, lo que hace que todo esto funcione bien, no es cuántas herramientas técnicas se utilizan para hacer el conteo, sino cuánta voluntad hay de respetar el resultado y de no cuestionar las actas. Obviamente que de repente pueden haber elecciones que quedan muy reñidas, ¿no? Tenemos este caso de Arcatao en Chalatenango, que la diferencia entre el ganador y el perdedor es un voto, ¿verdad? No hay ni un solo... Es entre el FMLN y Nueva Idea, ¿no? Sí, no hay un solo voto impugnado, pero hay como 12 nulos, ¿verdad? Entonces de repente alguien dice, yo quiero que lo revisen, me anularon 2 o 3 votos que eran míos. O sea, por un voto, obviamente que eso tiene que pasar a revisión. Entonces al punto quiero llegar, y claro, a alguien si le dicen que no, se puede caldear y todo eso, pero ni siquiera hemos llegado a ese punto todavía, es decir, el escrutinio no ha arrancado, no hemos llegado al punto en el que estamos llegando al final del escrutinio y de repente las diferencias son muy cortas, ¿verdad? Ya hemos tenido ejercicios en los cuales el escrutinio final en una elección en particular, hay que recordar que son 262 elecciones locales y las 84 a escala departamental, ¿no? Ya hemos tenido varias ocasiones en las cuales las elecciones se vuelven cerradas, aquella
famosa elección cuando estaba Violeta Mengíbar, ¿no? Peleando la capital con Rodrigo Samayoa, ¿no? Recuento y tal, al final 44 votos, ¿no? La misma elección presidencial de 2014, ¿no? En la segunda vuelta fue bastante reñida, aunque no se llegamos tan lejos a abrir todas las cajas y todo eso. Yo creo que hemos tenido estos ejercicios, estas diferencias en el pasado, pero ha habido un poquito más de civilidad. Eso te quería preguntar, porque si en otras oportunidades hemos tenido resultados más estrechos, sí, y ha habido menos problemas, porque ahora que está holgada la diferencia, tan diferente la diferencia, hay más problemas que antes. Pues, vamos, yo quiero entender, ¿verdad?, de que hay un poco de ansiedad ahí, ¿verdad?, pero así por simple inspección yo puedo decir de que existe el intento deliberado de desprestigiar a la autoridad electoral por parte del partido Nuevas Ideas, ¿verdad? ¿Y por qué creo yo eso? Porque esta autoridad electoral es la que va a llevar a cabo las elecciones de 2024, que son unas elecciones muy cruciales para este partido, ¿verdad? Esa elección, vamos a elegir presidente, una nueva asamblea y nuevamente los 262 consejos municipales. Una elección triple solo ocurre una vez cada 15 años, la vamos a tener dentro de 3 años, ¿verdad? Y con esta autoridad electoral. Entonces yo creo de que existe la intención de llevarse mal con esta autoridad electoral para entrar nuevamente en la historia del fraude y todo eso. Ayer tuve a Henry Flores, el alcalde, el próximo alcalde de Santa Tecla, y decía, no, si el problema está en que hay que defender el voto, porque los Arena y FMLN quieren agarrar más diputados. De hecho, Arena quiere subir a 15. ¿Ya? ¿Será posible eso? Vamos a ver, estuve revisando los resultados por departamento con el cierre del escrutinio preliminar, que era el 98%, y no creo que la cuenta final que tenemos de diputados hasta este momento vaya a variar, francamente, pero asumiendo las disputas que presuntamente tienen, no tiene mayor sentido. Es decir, Nuevas Ideas tiene 56 diputados, Gana tiene 5, llegan a 61. Entonces, es decir, tienen más que asegurado el binomio Nuevas Ideas Gana la mayoría calificada. Entonces yo realmente, no sé si es una cosa de egos o solamente entrar en una dinámica de contradicción un poco, digamos, ya con algo quizás de mala intención, ¿verdad? Quizás no sé si estoy asumiendo demasiado, que podría ser eso. Ahora, yo entiendo también que de repente pueden haber cosas muy personales. Cuando digo muy personales me refiero a que alguien del partido Nuevas Ideas que está en la casilla 18 cree que si logra que no tener 17, sino 18 entra, ¿verdad? Entonces que quizás algunos tienen todavía la aspiración de que en su departamento podrían entrar, ¿no? Y creen sinceramente que está pasando eso. Ahora, lo que a mí me sorprende es que el escrutinio final vaya tan bajo. La última vez que lo revisé iba como por 11%, ya es viernes, debería de ir un poquito más avanzado. Entonces, este tipo de polémicas deberían de ocurrir al final del escrutinio, no al principio. Bueno, yo tuve a Carolina Recinos el día lunes, inmediatamente después de la elección, y para ese día ya se hablaba de 56 diputados para el Partido Nuevas Ideas y 5 de Gana, lo que hacía el 61. Pero ella me decía, no, hay que pensar en 63, 64, por ahí vamos a andar. Bueno, según los datos que nosotros estamos viendo también en el escrutinio preliminar, evidentemente hay datos que no van a cambiar mucho, pero hay quizás en San Salvador o de pronto, principalmente más en San Salvador, donde podría haber una discusión dependiendo también, recuerda que a medida que aumentan los votos, el cociente se va haciendo más grande. Entonces, eso hace que haya en discusión esos conteos. Por eso que en el caso de la libertad también hay esa discusión. Igual, creería yo que las diferencias son bastante amplias y cada vez que aumentan... ¿Dónde están las menores diferencias? Las menores nosotros las encontramos en la libertad. Y también... Con la posibilidad de que entre, tengo entendido, si no me equivoco, también, Aida Betancourt, ¿no? Sí, y también me acuerdo que en Cuscatlán había casi entre 800 votos entre el FMLN, el Ponce, que es el presidente de la Asamblea todavía, y el último que era de Arena, si no me equivoco. Son los que están como en disputa, pero cada vez que
que corría el escrutinio, lo que hacía la diferencia era aumentarse. Entonces, no va a ser muy difícil que esa tendencia cambie. Y con respecto a lo de las discusiones que hay, fíjate que el tribunal hizo algo, no sé cómo llamarlo, pero pasó mucha carga de la digitalización de los datos, se lo pasó a la Junta Receptora de Votos. Ellos estuvieron trabajando hasta el sábado, te digo porque por ahí estuve ahí, digo hasta el lunes en la noche. Y todos los partidos tienen una copia, ya no hecha a mano como se hacía antes, ¿te recuerdas? Que ya estaban ahí, pensando si era 2, si era 8, lo que sea. Hoy tienen los datos exactos y no tiene sentido estar en esta discusión. Incluso hablan ahí unos magistrados que se han perdido unas actas. Bueno, pero todos tienen una copia. O sea, la Fiscalía tiene una copia. Entonces, es innecesario entrar en esa discusión y para nosotros creemos que esa discusión ya está terminada. Lo que sí podría haber es esa intención, la intención de mantener la crispación. Recuerda que a partir del 1 de mayo ya no va a haber una discusión con una asamblea. Entonces, ¿con quién vamos a mantener esa discusión? ¿Crees tú, digamos que...? Bueno, como decía Edwin, nosotros vivimos de elecciones, ¿no? Ya estamos pensando en la siguiente. Los partidos están pensando en la siguiente. Y seguramente a algunos les interesará que esa correlación cambie. También recuérdate que el tribunal está hecho para funcionar en la desconfianza. Todos los partidos tienen representantes, claro. Incluso Nuevas Ideas, porque ellos pusieron a gente de CD, vestidos de CD, en los centros de votación, pero eran de Nuevas Ideas. Entonces, ellos han estado en todo el proceso, por lo tanto no hay sentido de entrar en esa crispación, sino es por otros intereses más adelante. Ok. Creo que tenemos que ir al corte. Vamos a ir al corte. Sí me gustaría a ver si tienen ese dato de dónde pueden estar, digamos, la gran discusión, digamos, dónde están las pequeñas diferencias en votaciones, si pueden cambiar algunos diputados, si pueden cambiar algunos alcaldes. Ya volvemos. Quiero ir a lo mismo para que nos quede claro. A la pregunta, digamos, ¿puede cambiar los resultados que están hoy día? ¿En qué medida pueden cambiar? Dijimos que eran que eran 61 diputados del partido Nuevas Ideas, 5 diputados del partido Gana, 14 diputados del partido Arena, 4 diputados del partido FMLN y después uno y uno. ¿Ya? Una corrección, 56 de Nuevas Ideas. 56. Y 5 de Gana, que suman 61. 61 los dos. Bueno, como son los mismos, entonces. ¿Eso puede cambiar? Yo creo que, vamos a ver, sería una sorpresa si cambia, ¿verdad? O sea, aparte el ejemplo que me pusiste, esa alcaldía pequeña de Morazán. De Arcatao, sí. Aparte de Arcatao, que a diferencia de un gol, ¿hay otros lugares donde hay diferencia? A escala departamental, a nivel de diputaciones, yo encontré márgenes pequeños en La Libertad y en Morazán. Pero en Morazán es entre el FMLN y Arena, ¿verdad? Y en el caso de La Libertad es entre Nuestro Tiempo y Gana, ¿verdad? Entonces, digamos que Nuevas Ideas no está, bueno... lo que está en discusión. ¿Y quién está en discusión ahí? Está en discusión Aida Betancourt y Romeo Auerbach, que son los que tienen ahorita más marca, ¿verdad? En primer lugar hay que definir qué partido se lleva a la diputación y luego, dependiendo de quién gane, pues quién tiene más marcas. En este caso, Gana está obteniendo ese diputado por residuo, es el 10º diputado por residuo, y dentro de los 10 candidatos de Gana, quien tiene más marcas es Romeo Auerbach, ¿verdad? ¿Cuál es el partido que se le acerca más a Gana? La última vez que lo revisé era casi como de 1.200 votos, no, entre los dos partidos, entre los dos partidos. Entonces, y revisé también de dónde estaban saliendo estos votos y la mayoría de votos ¿Pero cuál es la diferencia, vámonos, eran como de 1.200 votos. Ah, no, es alta la diferencia. Es alta, y además... Tú no encontrás 1.200 en recuento, digamos, de... Sí, porque además hay que recordar que son 22 municipios del departamento de La Libertad y faltan un poquito más de actas de los municipios que no son los más urbanos. Ella ha ganado Santa Tecla, ha ganado Antiguo Cucatlán, ha ganado Nuevo Cucatlán y ha ganado Zaragoza. Los otros 18 municipios los ha ganado Gana. Auerbach. Sí, correcto. A lo mejor sí. ¿No hay otro lugar así parecido? No hay.
el otro que yo estaba Pero encontrando es era... bastante votación la diferencia. Sí, bastante votación. De ahí lo que decía Edwin, si Santa Tecla quizás tuviera el 80% escrutado, a lo mejor todavía habría discusión, digamos. Sí. Pero estamos hablando que estaban 95%, No, entonces Santa la Tecla tiene capacidad... 86% escrutado. Hasta el día de, no sé si hoy día cambió. No, no. Yo lo había Vamos revisado a y ver. estaba un poquito más alto. Ajá. Entonces, si estuviesen ese poquito, pero por ejemplo, la antigua Cotlán ya estaba ejecutado completo. Sí. Entonces, esos lugares donde AIDA podría pelear, ya estaban casi ya con poco margen de cambio. Y el resto de lo que te quería decir es que las actas que faltaban venían de lugares donde AIDA no tenía por nuestro tiempo no tenía esas posibilidades para entrar. Otro que era Cucatlán, pero igual la diferencia también es bastante alta en esos municipios. Recordemos que en ese municipio el cociente es un poco más Santa pequeño. Tecla tiene hasta este momento 87.2%. Es uno de los municipios que tienen menos cantidad de... ¿Será por eso que...? Si tú te fijas, la diferencia entre nuestro tiempo y Gana en Santa Tecla es muy alta. Hay una diferencia considerable. Sí, entonces, muy a alta. eso a lo que le apuesta a esa candidatura. Los partidos ya tienen esas actas de todos los centros de votación de la libertad. Le tienen que conocer. Ok, pero digamos de lo que decía Carolina recién el lunes pasado, que el Partido de Nueva Idea aumente o que juntos aumenten Gana y Nuevas Ideas a 64, 65 diputados. Es que vamos al punto, ¿verdad? Importante acá. Lo que estamos discutiendo sobre la libertad no es si ese binomio va a aumentar uno, sino que podría bajar uno. No, yo me refiero en general. ¿Pudiera? Sí, claro, pero lo que yo quiero decir es que los casos de revisión que seamos amables, ¿verdad? Que podrían terminar con photo finish, que no lo creo, ¿verdad? No son casos que estén a tono con la teoría de Nuevas Ideas de que les están quitando diputados. O sea, el caso particular que estamos viendo es un caso en el que se está discutiendo si pierden uno, no si ganan uno. Igual que el de Morazán no está ni siquiera están ellos involucrados en esa historia. Tampoco, porque es... No, y lo demás está bastante en firme, pues. Está bastante en firme. De hecho, el ver si tú te fijas, ¿cómo podríamos interpretar que la mayoría de los funcionarios del gobierno están en ese conteo? Que es algo raro de ver funcionarios. Bueno, lo que pasa es que ahí tú te acostumbras a los escrutinios, tú acostumbras a enviar a la gente que está más preparada porque tienen que ir a pelear con más argumentos, ¿no? Es como una réplica de lo que pasó el domingo, ¿no? Las discusiones. Entonces, cuando tú ves todo ese equipo que se había preparado, parece entender que Nuevas Ideas pensó que iba a ser un poco más discutida la votación, ¿no? Pero el hecho que los datos sean contundentes, no haya forma en que se pueda anular un acta porque no se hayan hecho bien las cuentas, porque recuerda que si tú no colocabas bien los datos en el escrutinio, en la computadora, el sistema no te dejaba avanzar. Entonces, todas esas actas están por lo menos acorde a lo que se dijo. Entonces, no hay forma en que esas actas que aparezcan en una caja, en una urna de 700 papeletas, no van a aparecer 1000, porque el sistema no te habría dejado avanzar. Entonces no hay forma en que se puedan modificar esos datos. Entonces no hay discusión de por qué se está haciendo ese estrés. ¿Qué explicación puede tener que al día de hoy, cuando ya se cerró el escrutinio preliminar, Santa Tecla haya llegado solamente al 87.2%? Lo usual es que en el momento del escrutinio preliminar, que es el escrutinio en mesa, hay una transmisión del acta. Entonces, y cuando llega el acta, no termina siendo procesada adecuadamente por diferentes motivos, ¿verdad? El sistema no lo lee, ¿verdad? Ahora, que sean de Santa Tecla, ¿verdad? Se sorprende un poco porque usualmente no deberían de haber tenido problemas de transmisión, ¿verdad? Pero normalmente lo que pasa es eso, es un problema del procesamiento. En este momento está al 98%, creo, el escrutinio preliminar nacional, y es lo usual. Sí, pero Santa Tecla está al 87%. Sí. Pero pasa eso, lo que dice Edwin, es
Yo vi en un centro de votación que pasó eso, las actas ya estaban ya contabilizadas, totalizadas, ya todos tenían sus copias, llegaba el especialista del tribunal a hacer la transmisión y las computadoras no respondieron. Entonces, esas actas no pueden ser transmitidas en el escrutinio preliminar, sino que tienen que ser ya discutidas en el escrutinio final. Sí, ahora lo que podría ocurrir, digamos, lo que se podría hacer es luego incorporar esas actas, pero lo usual es que pues, no tiene mucho sentido si total la ley manda a que se inicie el escrutinio definitivo. Entonces, lo normal es que se proceda al escrutinio definitivo y usualmente en viernes ya se tiene procesado casi el 100%. Es decir, incluso en el 2015, cuando tuvimos aquel descalabro de que fracasó el escrutinio preliminar, ¿verdad? Y que ahí, en ese momento lo que pasó fue que la transmisión de las actas sí funcionó al final de cuentas. Lo que no funcionó fue la parte del software que tenía que leer el contenido de las actas y generar el resultado. Eso fue lo que falló, ¿verdad? Pero al sábado, por ejemplo, el sábado en la mañana, ya estábamos teniendo resultados bastante consistentes del escrutinio definitivo, ¿verdad? Claro, tomó un tiempo igual, ¿verdad? Pero quiero pues hacer mucho énfasis en que sí se está tardando y que las discusiones sobre lo que podría cambiar y todo eso deben ocurrir al final del escrutinio definitivo con cierta serenidad, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que es algo anómalo de que estén ocurriendo al principio, ¿verdad? Pero para redondear tu inquietud del principio, ¿verdad? Creo yo de que es bien difícil que cambie. Lo que está en discusión no involucra mucho a Nuevas Ideas y me parece a mí que tienen un número bastante feliz. Cuando digo un número bastante feliz es que tienen 2/3 de la Asamblea Legislativa, no necesitan ni siquiera negociar con ganas, es decir, si el presidente quisiera solo gobernar con Nuevas Ideas, gobernara solo con Nuevas Ideas, aunque es el presidente que formalmente compitió él con la bandera de Ghana, digamos, formalmente el presidente de Ghana, digamos, ¿no? Él tuiteó algo, ¿no? En el que sumaba la cantidad, 61, creo yo que puso en el tweet, puso N más Ghana igual 61, si mal no recuerdo. Creo que incluso él se siente cómodo con esa cantidad, pues no sé por qué luego comienzan con el berrinche, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué le pasó a Ghana? A juicio de ustedes, ¿qué le pasó a Ghana? Parto contigo. Bueno, porque todo esperaba que le fuera muy bien. Yo sí pensaba que iba a bajar de diputados, pero bajó demasiado. Bajó más del 100%. Bajó el 100%. Nosotros cuando empezamos a hacer el estudio, desde ya por julio hicimos varios estudios, Ghana venía creciendo considerablemente. Quizás apostándole a eso de la bandera, ¿no? Pero el quiebre de ello fue cuando empezó la campaña y empezó lo que nosotros llamábamos los tutoriales de Nuevas Ideas. Enseñar a votar a la gente. Enseñar a votar, o sea, esta es la bandera, ¿no? Y es la N. Entonces, si tú te fijas y tú comienzas a tomar las encuestas de septiembre para atrás, tú ves a Ghana fuerte. Incluso tú mirabas a Guillermo Gallegos ya muy emocionado, ¿no? Esperando los datos que iban a venir, ¿no? Pero incluso nosotros vimos que en San Salvador podía tener una votación y una cantidad de diputados considerable, ¿no? Quizás de 3, 4, incluso hasta 5 diputados en San Salvador. Pero a medida que la campaña fue funcionando como tenía que ser, y de Nuevas Ideas se entendió que primero es la casa, ¿no? Entonces, a medida que fue... Y hubo peleas departamentales y municipales entre ellos, ¿no? Incluso hubo algunos de Ghana se empezaron a creer las encuestas también que podían luchar. Entonces, por ejemplo, hubo el caso de Soyapango, que el candidato de Soyapango también en un momento se le vio muy fuerte y consideró que podía competir. Entonces, hubo lugares donde los que estaban atacando a Ghana eran los de Nuevas Ideas y viceversa, ¿no? Entonces, a medida que empezó la campaña, esos tutoriales, a enseñar a la gente cómo tenía que votar, en esa medida Ghana empezó a caer y a diluirse en eso. Entonces, no sé si la campaña hubiera seguido más tiempo, a qué lugar habría terminado Ghana, ¿no? Bueno, pero ayer ya Gallego estaba ya un poco triste, ¿no? Por los datos que tenía. Yo creo que Ghana es el gran perdedor y Gallego el gran perdedor, porque hasta ahora él había sido el vocero y la voz del gobierno en la Asamblea Legislativa. Hoy día van a haber muchas otras voces, no va a depender de él. Tampoco se depende para él para... la mayoría, ni siquiera la mayoría absoluta, no se depende de él.
No. No se depende. Déjame ir al corte y volvemos con este tema. Ya volvemos. Bueno, a ver. Bueno, Gana es un tema. Hay varios. También hay que hablar de Arena, también hay que hablar de FMLN, pero obviamente en esta, digamos, en esta apuesta, digamos, a ganador, Gana el gran perdedor. O sea, porque, digamos, a pesar que iba en la línea de los ganadores, no logró el objetivo de vender la bandera de la golondrina, quedaron muchos personajes afuera, o sea, primero se redujo de 10 a 5 diputados, quedaron grandes personajes como Tenorio, el vicepresidente del partido, como le viene en este momento el nombre, Lupe todavía, dicen que Lupe todavía tiene alguna posibilidad, ¿no? Yo creo. ¿Ah? Yo creo. En Morazán. Es complicado, ¿verdad? Quizás con ganas de comenzar, creo que con los números gruesos, ¿no? Ya. Sí es uno de los principales damnificados, ¿verdad? No solamente porque se le reduce la bancada a la mitad, sino porque más allá del número, creo yo que la apuesta de Gana era hacer la suma para llegar a 56. Exacto. Y eso no es el caso, ¿verdad? Entonces creo yo de que ahí tienen un problema, porque entonces, ¿cuál es el rol que ellos tienen ahí? Porque estaban acostumbrados a hacer ese complemento, ¿no? Para la gobernabilidad del Estado. Entonces, y yo creo que lo que pasó a Gana, ¿verdad?, es que hicieron coalición con Nuevas Ideas en 5 departamentos. Yo no sé en términos cuantitativos cuál era la apuesta, si ganar 3 de 3 en cada uno de estos departamentos, porque si esa era la apuesta, lo perdieron totalmente, porque solo ganaron 2 en cada uno de esos departamentos. Ahora bien, si la apuesta era justamente esa, pues está donde estaban las expectativas. Ahora bien, en la negociación de la coalición lo que hicieron fue, iban 2 candidatos de Nuevas Ideas y un candidato de Gana usualmente. Entonces, de los 10 que entraron en coalición, los 10 tienen afiliación partidaria con Nuevas Ideas. Es decir, ahí es donde Gana queda a 0 en ese negocio. Es decir, salieron a cazar juntos y pues todas las presas son de Nuevas Ideas, ¿no? Bueno, hay que decirlo, a Gana les va a pasar algo parecido a lo que le va a pasar al FMLN, a Arena, o sea, no cuentan. Pues o sea, depende para la matemática real y la realpolitik no cuentan, porque Nueva Idea tiene la mayoría simple y la mayoría absoluta. La mayoría calificada, correcto. Ajá, entonces por lo tanto, digamos... Visto en esos términos y además que hay algunos diputados de otros partidos de oposición que son bien amigos del lado del gobierno también, así que van a sobran. Digamos, no hay un tema importante, ¿verdad?, en el cual aparentemente necesiten llegar a los 63 diputados, que es la mayoría absoluta, ¿verdad? Donde pues ahí sí podría contar no solamente Gana, sino ¿Pero para qué mayoría absoluta? ¿Para cambiar los límites de El Salvador? No, pues para suspender los derechos constitucionales. Lo logran, tienen ahí donde pescar. Sí, vaya, pero... Eso va a ser una cosa... Pero digamos que no se va a llegar a eso. Porque realmente no es una discusión usual, la suspensión de los derechos constitucionales, es decir, a menos que pues de repente haya mucho descontento social y que la gente salga a las calles y todo eso, señores, lo cual esperamos que no suceda. ¿Se dio lo que se esperaba? Bueno, yo pensaba que cuando uno hace las encuestas, uno no pretende que sean exactamente eso, ¿no? O sea, uno trata de interpretar lo que está en la calle, publicarlo y por lo menos ser fiel y respetar lo que la gente dice, ¿no? En realidad las encuestas se cumplieron. Nosotros teníamos desde que se escribió esa columna de las cartas están echadas, que venía, no era por la encuesta simplemente, sino porque desde que comenzó el gobierno veníamos haciendo unos estudios, ¿no? Bueno, te recuerdas, al principio de año hubo la crisis hídrica, medimos después a ver si había pegado al gobierno, no le pegó al gobierno. Medimos después cuando fue la crisis constitucional del 9 de febrero, a ver si le había pegado al gobierno, no le pegó. Medimos después de ya entrada en la pandemia, cuando se empezaron a dar algunos problemas ahí de detenciones, de descontento porque se cerraban las puertas a los hermanos exteriores, el manejo, ¿no?, aquel desorden que hubo,
no pegó. Luego vimos, en fin, cada evento que pasó, que consideramos, podría haberle pegado al gobierno y no le pensamos pegaba. que podríamos ver si había alguna variación, ¿no? No pasó nada de eso. Entonces, por eso cuando llegamos a septiembre, ¿por qué un gobierno con teflón? con tanto esto, con tanta No cosa se que le había pega pasado nada. y después de todo esto, o sea, ¿qué más? O sea, si lo que pasó el 9 de febrero no generó nada de nada en la población, entonces, ¿qué podíamos esperar de la campaña, ¿no? Y aparte que el contexto lo mirábamos, ¿no? Los partidos políticos estaban desprestigiados, Claro. sin campaña, sin proyecto electoral, Sin liderazgo. sin dinero. Sin dinero. Tenías a una figura presidencial muy fuerte, que la campaña, lo decía una candidata, creo que le decía ayer, la de Vamos, ¿no? Ellos no compitieron contra sus candidatos de partido, no compitieron contra el presidente de la ¿no? República. Entonces, fue una campaña bastante centrada en casi un plebiscito, ¿no? O sea, ¿estás con el presidente o no estás con el presidente? Entonces, en ese panorama, llegamos a la última encuesta y de septiembre que comenzaba la campaña y veíamos que no iba a haber ninguna modificación, ¿no? Hicimos después otra en octubre y otra en enero. A ver, y pareciera, digamos, que hoy me lo decía un amigo, ¿no? Es que no entendieron nunca, es que a la gente no le interesa la democracia. La gente no le interesa si algo legal o no legal a la gran masa. A algunos sí, por supuesto, pero a la gran masa tú le hablas de democracia y te va a decir de eso no se come. ¿Ya? Eso no lo necesito todos los días. Claro, cuando se pierde la democracia, cuando se pierde la libertad, es sumamente importante, pero en todo este tiempo que hemos tenido, digamos, cierto grado de libertad y democracia, la gente no ha sentido que eso le ha dado lo que necesita. Por lo tanto, la gente... Pero es que está la parte de la pandemia. Recuérdate que en este año y medio, en este año, el gobierno ha tenido muchos recursos, claro, utilizándolos de esa forma. Claro. ¿Cuántas veces, algunas veces cuando nosotros tenemos diferentes actividades, íbamos a lugares alejados de San Salvador, que cuando hablábamos con ancianitos, ¿qué crees que nos decían? Que ni siquiera sus hijos en Estados Unidos se acordaban de darles dinero. Claro. Y ahí tenían 2, 3 veces que había llegado al gobierno a darles una casa. Claro. Entonces, la gente, también yo escuchaba otra frase que decían que, bueno, yo sé que por lo menos esa caja la vamos a pagar todo, dice, pero por lo menos me dieron algo. Así es. Entonces, yo lo escuché también de parte de un señor humilde que me dijo, mire, ningún presidente en la historia me había dado $1.300, nunca. Y tampoco me habían dado canasta solidaria. Y me van a seguir dando. O sea, tanto mi voto es obvio, tiene que ver con mi sobrevivencia, ¿o no? Sí, vamos a ver. Si la pregunta es, lo que ocurrió es de acuerdo a lo esperado, bueno, o al menos de acuerdo a lo previsto en los estudios de opinión pública, pues sí, ¿verdad? Eso es decir, no recuerdo yo un solo estudio de los usuales, ¿verdad? Que haya mostrado algo diferente, ni uno, ¿verdad? Ahora bien, si nos queremos hacer la pregunta de por qué pasó eso, sí hay que hilar un poquito más fino, ¿verdad? Yo francamente no creo, yo creo que el presidente tiene unas credenciales democráticas muy pobres, ¿verdad? En muchos sentidos, ¿verdad? Pero creo yo de que la gente no está votando a favor de... ¿No le interesa eso? No. ¿No lo ve mal? No, yo creo que ha votado a favor de Nuevas Ideas a pesar de eso, no porque no le importe, sino porque creo yo... ¿Tú crees que la gente lo toma como parte del análisis? Vamos, lo que pasa es que yo creo que la gente busca efectividad en la gestión pública. Es decir, que haya un resultado, ¿no? Entonces, y sí, la gente dice, bueno, creo, y esto se refleja en las encuestas de opinión pública, de que ha mejorado la seguridad, además hay entrega de ayudas, ¿no? Entonces, la gente va a decir, bueno, pero
¿por qué no? Pero además estaba instalada la idea de que la clase política tradicional estaba muy inmiscuida en un sistema corrupto y que había que hacer un cambio. Entonces, yo creo que los principales elementos que llevan a esa decisión es un deseo de cambiar las cosas, es un deseo de que haya una renovación, de ver algo nuevo, ¿verdad? Por la misma razón de que uno mueve los muebles de la casa, ¿verdad? Y limpia de vez en cuando, ¿no? Para ver algo limpio, diferente, nuevo, ¿no? Y creo yo que ese sentimiento estaba instalado desde hace más de un año, ¿verdad? Queremos un cambio y este es el momento. Creo que la gente no había votado por otras opciones políticas diferentes al FMLN y Arena de manera tan masiva porque no habían sido opciones creíbles. En cambio, esta se les apetece como una opción creíble. Desde Nuevo Cuscatlán, luego en San Salvador, se ha mostrado como una opción creíble. Podemos discutir si tiene sustancia o no, pero es creíble, ¿no? Entonces, y una vez en el gobierno, dice, bueno, me está mostrando cierta efectividad, veo que bajan los homicidios, y luego la gente, aunque yo no coincido con la gente, pero la gente está convencida de que el manejo de la pandemia ha sido muy bueno, ¿verdad? Entonces dicen, no, este caballero resuelve. El gran problema que era la inseguridad aparentemente está controlado y esta pandemia que se nos viene encima aparentemente la ha manejado bien. ¿Por qué no? Pero además significa un cambio con respecto a la iteración. ¿Por qué no? Ahora, ¿por qué no? Pues porque tiene excesos democráticos y creo que eso llevó a mucha gente a votar, ¿verdad? Creo yo que al menos va a quedar desinstalada la idea de que lo apoya el 97%. Creo que ahora hay números más reales que eso. Y no digo yo de que ese número haya salido del aire, pero se estaba haciendo una transposición ahí un poco violenta. Ok, digamos. ¿Cuántos son ahora? ¿Del 3 pasó al 27? 25. No, vamos a ver. No sé si estarán contentos los políticos ahora. No, depende de lo que le pregunte uno a la gente, ¿verdad? Si uno le pregunta a la gente si aprueba o no aprueba la gestión del presidente, normalmente te va a seguir respondiendo más o menos como el 88% de que sí lo aprueba. Ahora, la intención de voto a favor de Nuevas Ideas que ha endosado ese partido político andará como por el 33% de la población en edad de votar y más o menos en este momento la cantidad 33%. Sí, de la población que estaba registrada para votar. Ahora, la cantidad de personas que dice simpatizo con Nuevas Ideas es como el 38%. 38. Ok, vamos a ir al corte. Quiero hacerle dos grandes preguntas en el próximo bloque. Segundo, la primera pregunta es, ¿se va a recuperar Arena y el FMLN? ¿Tienen posibilidad de recuperarse o estamos frente a dos partidos que van a terminar fenecidos y otros partidos lo van a reemplazar? ¿Cuál es el futuro que puede tener Vamos y Nuestro Tiempo? Y por otro lado, este gane tan fuerte, tan significativo de Nuevas Ideas hace pensar que el 2024 obviamente va a ganar también y van a tener un segundo gobierno. Ya volvemos. Bueno, las preguntas quedaron. A ver, parto contigo. Bueno. Arena y FMLN ya no pueden resucitar de lo que pasó. Ahora será el momento en que ellos quizás con calma puedan decidir cuál es su camino, ¿no? El FMLN ya venía de un proceso de autorrevisión después de la última. Recordemos que el FMLN ya viene desde ya varios sufriendo estos golpes. Golpeado, ¿no? Y después apedreado. Todavía, ¿no? Entonces, a unos les decía que, bueno, peor que esto no van a poder estar. Entonces ya esto es lo último. Ya lo último que les queda nada más es cerrar la puerta, ¿no? Pero partamos por el FMLN. El FMLN tiene primero que decidir discutir su rumbo, discutir su política, discutir su dirección, ¿no? Hay mucho desgaste que ha sufrido con esos candidatos. Sin duda que ellos hayan tomado una posición más firme en contra del gobierno Bukele no les funcionó en estas elecciones. Entonces esto tal vez les pueda llevar a algunos que están dentro del partido a pensar qué es lo que podrían hacer. En el caso de Arena, igual, creería yo que habría que ver hasta qué punto quieren llegar ellos a formar un poco el sistema. Recuerdo que Arena comenzó con un presidente del COENA que hoy está preso, ¿no? No, que creo es que no. Gustavo. No está preso. Bueno, Sí. que estuvo ahí un poco ahí con esos problemas, ¿no? Entonces,
luego se quedó todo sin ese presidente. Entonces hay una discusión bien seria que van a tener que tomar ellos, pero yo creo que la principal discusión que van a tener ellos, como los otros partidos, es hasta qué punto el presidente va a mantener esa continuidad, porque mientras el presidente y el gobierno todas las cosas vayan bien, es muy difícil que estas cosas puedan ir cambiando. Yo creo que... A ver, ahora en el caso Arena, baja de la última elección legislativa 800.000 votos, baja a 200.000, 600.000 votos menos. Pero en términos, digamos, de elección municipal, logra 450.000 votos. Es tremenda diferencia, digamos, ¿cierto? Eso pasó también en las encuestas, lo notábamos. Las encuestas decían que los partidos tradicionales de FMLN, Arena, iban a tener mejor resultado en las municipales que en la legislativa. Obviamente, recuerda también que el FMLN, por lo menos en Mexicanos y en San Marcos, tuvieron números dignos, entre comillas, claro, ¿no? Que para perder una elección, ¿no? como en Soyapango, que ahí fueron 4.000, 5.000 que votaron. Claro. Entonces, esos votos que el FMLN tuvo en esas elecciones, ya se miraba que iba a haber esa diferencia, ¿no? Un poco como... Ok, ahora obviamente los partidos de izquierda son más firmes en ideología, ¿no? Y el militante y simpatizante de izquierda es más firme en ideología. ¿Cómo se entiende de repente, digamos, que en Soyapango, casi, digamos, territorio del FMLN, por mucho tiempo, mexicano y todas esas zonas, digamos, no se hayan visto el FMLN? Bueno, hay que tomar en cuenta de que el discurso, digamos, del presidente Bukele y parte del núcleo de la dirección de Nuevas Ideas es muy parecido al del FMLN en el sentido de justicia social, ¿verdad? De que están del lado de los trabajadores, de que quieren terminar con las desigualdades históricas, ¿no? Sí, ya te entiendo, salió competencia. Sí, no, es el mismo discurso, ya si en el fondo eso es cierto, es otra discusión, pero es el mismo discurso, francamente, ¿verdad? De hecho, hay muchas personas de izquierda, ¿verdad? Personas ya entradas en años, ¿verdad? Y con uno que otro título universitario encima, que están apoyando muchísimo al presidente Bukele, ¿verdad? Quizás porque sienten que él está haciendo una venganza histórica, porque se está desquitando de dos grupos, ¿verdad? Los mismos de siempre, que podrían ser empresarios y todos los políticos de derecha que le servían a estos empresarios según esa idea, pero además a aquellos políticos de izquierda que traicionaron el proyecto, ¿verdad? Entonces, y él está ahí y les dice sus cosas y los derrota. Entonces, esto es lo que queremos, ¿no? Ahora, que eso se traduzca en menos desigualdad o en mayor ingreso, o todo eso habrá que ver, ¿verdad? ¿Tú crees que estos dos partidos se puedan recuperar para el 2024? Sí, quizás lo más complicado. Lo primero quizás es, hay que comenzar por algo, ¿no? Y es lo que yo llamaría diferenciar el partido como entidad política y social, y luego del valor de las marcas, ¿no? Y no es que una cosa esté totalmente disociada de la otra, porque digamos un ideario como el que tiene Arena, no digo que todos lo hayan cumplido siempre, ¿verdad? Pero lo que uno ve en los estatutos no creo que es una cosa que esté obsoleta, pues, ¿verdad? No creo que esté obsoleta. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué futuro puede tener una marca, Arena, si los candidatos optaron por no usarla? Es decir, si está desprestigiada, ¿qué haces? ¿La tirás a la basura o la reposicionás? Igual con el FMLN, si tu divisa de repente se ve un poco desprestigiada, ¿qué haces? ¿Cómo le das un refrescamiento a esa marca? O simplemente la tirás y ya no la usás y te vas por el rostro, digamos. Okay. Y en eso... ¿Qué futuro le ves a los partidos que son de derecha, pero no necesariamente son Arena, son diferentes Arenas? Ahora, como Vamos y Nuestro Tiempo. Sí, yo creo que en el caso de... ¿Cómo viste las votaciones de esos dos partidos? En el caso de ambos partidos, ¿verdad? Es una votación bajísima. Creo que no era creo que el momento como era propicio, ¿verdad? Como para que pudieran captar algún voto de descontento y no lo lograron. En el caso de Nuestro Tiempo en particular, creo yo que
es un fracaso desde el principio de toda la idea de cómo van a participar. ¿Y a qué me refiero? No participan en todos los departamentos en la elección legislativa, ¿no? Pero luego participan solamente en 7 municipios de los 262 en la contienda municipal. Y realmente los voceros, los portavoces y literalmente quienes ponen la cara en el terreno son los candidatos a alcalde, ¿verdad? Entonces son los portavoces del partido, es el que pide el voto finalmente. Entonces, claro, existe la teoría de que se puede hacer todo desde redes sociales. Yo creo que hay que analizar esas cosas, ¿verdad? Porque tampoco es así. Tampoco es tan así. Creo yo de que el caso de La Libertad incluso nos ilustra eso, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De cómo todo ese montón de votos de esos municipios pequeños en los que hay que ir al terreno, porque Ghana tiene varios diputados en la Libertad que estaban buscando la reelección, y en el caso de nuestro tiempo no tenía ni un alcalde y ni siquiera un candidato. Entonces es un poquito complicado en ese sentido. Ahora, yo creo que los idearios sobre los cuales está montado el FMLN, más allá si actúan con base en ellos o no, igual los idearios sobre los que está montado el proyecto de Arena, y hago la misma salvedad, más allá si los cumplen o no, son idearios vigentes, pues que las marcas que ellos construyeron sobre esos idearios están desprestigiadas. ¿Qué valor le das a liderazgos? ¿Qué valor le das en el aparecimiento de un nuevo liderazgo en Arena o en el FMLN o en los otros partidos? Es un momento propicio para nuevos liderazgos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que usualmente pasa, y es algo que probablemente pase en Nuevas Ideas, ¿verdad? Es que estos liderazgos fuertes, muy frondosos, ¿verdad? Son con grandes árboles, con mucha sombra, y a la sombra de los grandes árboles no nacen otros árboles, sino que otro tipo de... Ok. Tú dejaste deslizar, y no puedo dejar que haya quedado deslizado nomás, esto de que dijiste que... me diste a entender, digamos, como que Nueva Idea quería, digamos, destruir la credibilidad total del Tribunal Supremo Electoral. Lo que yo creo... Y no sé, digamos, estaba pensando si todo esto que está, estos reclamos y todo esto, digamos, tienen que ver con eso, cuando después el día de mañana llegue Nueva Idea a la Asamblea Legislativa y establezcan un sistema que puedan, digamos... también hay que decir una cosa que puedan dejar quitar a los magistrados actuales. Sí, vamos a ver. Porque tú dijiste, son los magistrados que van a administrar el 2024. Técnicamente, esta generación de magistrados tiene que dirigir la próxima elección. Ahora, ¿se les puede quitar? Vamos a ver, ¿se le puede sacar? Hay un precedente en el cual la Asamblea Legislativa destituyó a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, al ex magistrado Colindres, que era del PDC, después de la elección, él quedó después de la elección del 94, si mal no recuerdo, y al final la Sala de lo Constitucional lo restituyó, ¿verdad? Entonces el único precedente que tenemos reciente que yo recuerdo de una destitución, ¿verdad? Entonces fue ese y terminó restituido. Tengo 2 minutos. Yo no estoy seguro si para eso tiene que haber primero una opinión de la Fiscalía para determinar si hay alguna constitución de un delito. Ya. Para poder afirmar eso, porque creo que fue para otros casos que en los últimos 2 años que la Asamblea quiso sustituir a alguien, si no me equivoco, que hubo una sentencia que le decía que tenía que haber un inicio primero todavía con la Fiscalía. Ok, respóndeme la pregunta. ¿Están tirados los dados para el 2024? ¿Ya no hay nada que hacer? Mira, ahorita faltan 3 años. Para eso depende mucho de cómo se vaya a mover el presidente, cómo se vayan a mover las negociaciones, que ya vemos los temas, ¿no? Pensiones, Fondo Monetario, las grandes promesas que han hecho. La gente va a estar pidiendo ya algunas cosas, ¿no? Va a haber algunas reivindicaciones electorales, y ahora pues el presidente ya tiene toda la capacidad para hacer lo que él quiera. Entonces depende de cómo él se mueva, y solo de cómo él se mueva es que vamos a ver si va a haber una elección. Bueno, interesante lo que hemos conversado hoy día, digamos, da para mucho todo este tema, y obviamente ustedes tienen mucho mejor conocimiento de cómo se maneja, digamos, la opinión pública en el país. Muchísimas gracias, Jesse. Nada, gracias. Buenas noches. Un placer tenerte acá. Señor, muchas gracias, Edwin. Bueno, un gusto estar acá. Quizás solo me despido diciendo lo siguiente, ¿verdad? Que tengo muchísima curiosidad sobre cómo va a actuar la opinión pública luego de haber tenido una figura casi mesiánica, ¿no? Que les ha ofrecido mucho, ¿no? Y yo recuerdo que hubo alguien con una figura mesiánica
que un domingo de Ramos los llevan en hombros y el otro domingo lo están crucificando. Bueno, ya sabemos quién es. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente. Los espero el próximo lunes a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches y que tengan un excelente fin de semana.